Alerta en C5N, se conoció finalmente la inflación del 2018, dio el 47,6%. La inflación acumulada del 2018 dio el 47,6%. Estamos en vivo trabajando desde la puerta del INDEC y como ya se suponía, entonces el organismo difundió la inflación acumulada del año 2018. Bueno, diferentes economistas y nuestros periodistas de la casa, como Darío Gaño, ya lo venían anticipando, 47,6 la inflación del 2018. Darío Gaño nos acompaña y también Mariano Kestenbaum, que está con nosotros. Buenas tardes y gracias por estar. Buenas tardes, sí, se hablaba de este número cercano al 48%, ya la diferencia entre si es 50, si es 46, es bastante menor, bastante poco importante. Lo que hay que decir es que la variación de diciembre obviamente dio más abajo de lo que venía siendo el resto del año, pero no es representativa ni de lo que pasó en la última parte del año, porque tenemos un noviembre con una inflación importante también, ni de lo que viene, porque tenemos un primer cuatrimestre con un calendario de aumentos muy relevante, con el tarifazo ya anunciado. Entonces ahí cerramos un 2018 que es el año con más inflación desde 1991, 27 años hubo que esperar, incluso mayor que la crisis de 2002. Ahora, Darío, este número que estamos nosotros brindando, una información de los últimos minutos, ¿el impulso a este número de inflación lo da el aumento de alimentos? Lo da, a ver, alimentos estuvo todo el año la misma tendencia de ser un rubro muy elevado, de estar por arriba del promedio, de tener una suba importante en septiembre, los meses donde hubo devaluación, donde hubo al menos el impacto de ahora Mariano va a poder hablar mucho más, pero de lo que se llama la transferencia de precios o el pass-through, y lo cierto es que sigue estando arriba del promedio. Ahora se espera que también el primer cuatrimestre lo sea, aunque lo que viene ahora es transporte, como el aumento de transporte que ya tenemos hoy, subió el subte un peso y va a volver a subir en los meses que vengan. Transporte es lo que más arrastra para el resto dentro del índice de precios. Es lo que viene ahora. Lo que pasó en 2018 es una suba de alimentos por arriba del promedio, porque se conoció el dato de diciembre, pero todo el dato de 2018, y un aumento de los productos básicos de quienes consumen, para ahí las clases más populares, por arriba del promedio también. A ver, Mariano, 2,6 la inflación de diciembre, ¿bajó con respecto a noviembre? Y si bajó, ¿el gobierno celebra por lo menos esta noticia? Me parece que no la debería celebrar. Es un dato muy negativo tener el peor año de inflación en 27 años. El 2,6% sigue siendo un nivel de inflación muy alto. Los meses que vienen también van a ser de alta inflación. Y a mí lo que más me preocupa es que justamente aumentan los rubros donde la población no puede dejar de consumir, tiene mucho más restricción. Entonces la pérdida de poder adquisitivo es mucho más potente. En general la mayoría de los analistas comparan los aumentos salariales, que algunos gremios llegaron al 40%, algunos incluso hasta el 45%, la mayoría cerraron en torno del 25%, con este nivel de inflación. Y la verdad es que el deterioro ha sido muchísimo más importante, porque cualquier alimento, el seguimiento, los medicamentos, los servicios públicos básicos están aumentando a un ritmo muchísimo más acelerado. Entonces, que la canasta básica supere holgadamente el nivel de inflación general es un problema. Me parece que ahí también el índice de inflación del INDEC no está dando cuenta de la real pérdida de poder adquisitivo de las grandes mayorías de la población. Ahora, Darío, detrás de este fenómeno de la inflación está la suba del dólar, ¿no? Sí, la suba del dólar en la segunda parte del año, más que nada desde mayo, fue lo importante, pero ya cuando llegamos a la primera devaluación importante, la primera convocatoria, por ejemplo, al FMI, ya había una inflación por encima del promedio. Un dato para poder ver cómo impacta en buena parte de la población una inflación muy desigual. La mitad, o si agarramos a todos los argentinos y vemos cuánto gastan en alimentos, es 1 de cada 4 pesos. Si agarramos a la mitad más vulnerable de la población, 1 de cada 2 pesos va a alimentos. Entonces ahora, alimentos que subió más que el resto, impacta obviamente en quienes menos tienen. Vos preguntabas lo del dólar, Adri, claro que sí. Lo cierto es que esa suba del dólar, que se dio por etapas en 2018, le impactó de distinta manera
en los precios a los consumidores, a las familias. El tema es si en 2019, que supuestamente empezamos con estabilidad, bueno, tenemos 10 días de estabilidad al menos, y hay un tarifazo importante en rubros bastante sensibles, ¿cómo eso no va a impactar o cómo va a hacer el gobierno para que no impacte en el dólar? Hasta ahora la única manera que lo hace es con la actividad económica cayendo. Estamos en vivo desde la puerta del INDEC, está Diego Gabriele. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Adrián, buenas tardes, así es. Estamos aquí en el barrio de Montserrat, en Avenida Diagonal Sur, Roca, al 600, en la sede central del Instituto de Estadísticas y Censos. Desde aquí se dio a conocer hace minutos nada más el dato de inflación de diciembre del 2,6%, que registra una baja en relación a noviembre, pero que lleva el dato anualizado de inflación al 47, arriba del 47%, claro. Como bien decían ustedes, es la inflación más alta de los últimos 27 años, es decir, desde el año 1991, y porque, claro, supera a la inflación que había sido la más alta hasta de lo que teníamos registro, que había sido en 2002, ¿sí? Con el 41% en ese año. La verdad que aquí, en otros años, por supuesto, los datos de inflación se daban convocando una conferencia de prensa con todos los medios, permitiendo preguntas, pero el gobierno no ha calculado bien y ha errado bastante. De hecho, hay que decir que, no sé si ustedes recuerdan, que cuando para el presupuesto del año 2018 hicieron el cálculo de lo que iba a ser la inflación para ese año, a fines de 2017, habían dicho que la inflación iba a estar en torno al 10% con una variación de 2 más o 2 menos. Número que sobre el final de ese mismo año, el 28 de diciembre, si mal no recuerdo, habían modificado al 15%. Desde ahí el gobierno dejó de plantearse metas de inflación. Es decir, no sabemos si porque no, en realidad habían mostrado como que iba a ser una situación que los exponía un poco, y con la variación de precios al consumidor, según el último dato del INDEC, confirmaría que el cálculo no había sido el más acertado. Diego, muchas gracias por la información. Vamos a volver en minutos. A ver, recién Diego menciona esa conferencia de prensa, Darío, tan famosa, donde primero la meta había sido del 10% y después del 15%. Sí, después del 15, y de hecho una conferencia de prensa que para muchos despertó, creo que Mariano no coincide, pero bueno, muchos economistas hacían eso, despertó el humor negativo a partir de ahí de muchos agentes, actores de la economía. Lo que supongo que muchos dicen es, igual fue un síntoma, una consecuencia de cómo venía siendo la economía 2017. A ver, recién el Banco Central habló sobre el tema de inflación. Este dato lo da el INDEC. Pero el Banco Central dijo que lo que pasó en 2018 es debido a la inestabilidad cambiaria que vivió el país. Lo que dijimos del dólar, básicamente, sí. Nada novedoso. Y que a partir de ahora, cambió la gestión del Banco Central 2 veces, que a partir de ahora el objetivo del Banco Central es que esa inestabilidad cambiaria no exista más. Que no existe más. ¿Qué quiere decir? Que se van a fijar fuerte en el dólar. Pero insisto, en los últimos meses, la estabilidad cambiaria que hubo, mantener el dólar más o menos al mismo nivel, es a costa de la actividad económica. Así que otra vez el gobierno está diciendo 2019 es un año donde no se va a mover un peso, donde van a seguir cerrando panaderías, digo, esas cosas que nosotros mostramos y vemos, pero porque es lo que dice el Banco Central. Lo dice literalmente en pos de que no crezca más la inflación. Ahora, Mariano, en relación a la inflación, la economía argentina queda muy distanciada de los países de la región. Creo que nuestros países vecinos, menos del 10% dio de inflación, ¿no? Sí, el único país de la región que tiene una inflación más alta es Venezuela. Argentina ya hace más de 10 años que tiene una inflación muchísimo más alta que el resto de los países de la región. Ahora la brecha ha crecido aún más, ya esto es impresionante, que la inflación esté cerca del 50%, es realmente impresionante. Bueno, y el principal factor que ha impulsado ese proceso inflacionario es la inestabilidad en el mercado cambiario, que tiene que ver con políticas económicas que se han orientado a facilitar el negocio financiero en detrimento de la actividad productiva. Entonces, la Argentina ha, en los últimos años, importado bienes, servicios, ha pagado rentas, ha pagado transferencias en una medida muchísimo mayor que los años anteriores y ha exportado mucho menos. Entonces, ese desequilibrio en la cuenta corriente del balance de pagos fue financiado con ingreso de capitales por el endeudamiento que generó el gobierno nacional. Cuando Caputo viajó a Estados Unidos y volvió diciendo que Argentina no tenía más necesidad de financiamiento,
Los grandes bancos internacionales no le creyeron, salieron a comprar dólares y ahí se provocó la estampida del tipo de cambio y el proceso inflacionario. Detrás de esto no hay una tormenta, hay mala praxis, errores de política económica en favor fundamentalmente del sector financiero. El tema es por qué hay inflación y hay varias explicaciones por eso. Ahora, veíamos, hay una nota en minuto1.com que cuenta la cantidad de panaderías que cerraron. Por eso dije el tema panaderías. Supongamos que cierran en tu barrio cierran un montón de panaderías y quedan cada vez menos. Ahí se achica la oferta. Y entonces esa, teniendo en cuenta que en algún momento puede repuntar la demanda, si la gente compra pan, puede subir los precios. Eso pasa con las alimenticias, que cerraron un montón. El otro día contaba Gustavo Grimaldi que se van alimenticias, que cierran las medianas y que obviamente quedan pocas y esas pueden manejar el precio más como quieren. Y el cierre de empresas en varios sectores. Y hay algunos que sostienen que también por eso viene la inflación. Por eso hay que ver cómo va a ser el gobierno para que caiga. El gobierno dice que la inflación 2019 va a ser del 23%, con un primer semestre con aumentos muy superiores en las tarifas y que va a caer en el segundo semestre. Bueno, nadie considera que la inflación 2019 va a ser del 23%, todos hablan cerca del 30%, pero también le pifiaron mucho las veces anteriores. Así que puede ser mucho más o incluso podría caer si cae más la actividad económica. Antes de repasar el video de Macri en el 2015, donde él habla de que bajar la inflación es una tarea, va a ser una tarea fácil en su gobierno, Mariano, en relación a la inflación del 2019, acá tenía anotado si se puede solucionar para que en el 2019 haya una inflación, mucho menor. Tiene que haber un acuerdo de precios con empresas, con sindicatos. ¿Esa es la vía? Sí, por supuesto, pero el gobierno, que es el que tiene que coordinar esos acuerdos, perdió toda su credibilidad. Pifió en la meta o se pasó larguísimo en los 3 años de gobierno. El año pasado tuvimos 4 metas en total que se hayan difundido y siempre se quedó muy corto. La última meta fue el 42%, ya terminó casi en el 48%. Entonces hoy, cuando tenga que ir a negociar y decir, bueno, la meta de inflación, los acuerdos tienen que cerrarse en torno al 23%, me parece que si los sindicalistas más o menos defienden el interés de los trabajadores, si realmente defienden el interés de los trabajadores y no es su interés individual, no deberían creerle al gobierno nacional que va a ser del 23%. Las consultoras privadas también siempre se quedaron cortas, decían que iba a ser la inflación del año pasado entre el 17 y el 18%. Terminó siendo, casi el 48%, y los años anteriores también se confundieron así las consultoras, siempre en manada en el mismo sentido. Entonces, me parece que para este año la capacidad del gobierno nacional para coordinar una expectativa a la baja de la inflación va a estar muy limitada. ¿Apuesta el gobierno un tipo de cambio más tranquilo, Darío? Más tranquilo, más estable, pero de nuevo, en pos de que sigan siendo tal vez altas las tasas de interés o la actividad económica no repunte mucho, porque cuando hay crecimiento, cuando si llega a crecer la actividad económica, eso un poquito de inflación siempre tiene, porque aumenta la demanda básicamente. Y de esa manera vemos que el gobierno, al menos no la está fomentando. Todavía falta para incluso hablar de qué puede hacer el gobierno con respecto al dólar, porque ahora tiene el ojo en otro lado. El dólar estuvo incluso cayó en los últimos meses, pero ya vimos que de alguna manera incluso los representantes de Cambiemos, María Eugenia Vidal, pero también varios de los economistas, hablan de la falta en competitividad. Ni siquiera llegó, y eso quiere decir que de alguna manera piden devaluación. Eso sin haber hecho que el dólar se retrase tanto, ni haya estado estable, un año, ya se vuelve a hablar de ese tema como si fuese el gran problema argentino. Bien, repasemos lo que decía Macri durante la campaña del 2015. ¿Tiene alguna fórmula? ¿Puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente, oportunidades de progreso a la gente, que haya más inversiones, más fábricas, que se duplique la petroquímica en Bahía Blanca, que se duplique la producción agropecuaria, que el puerto funcione mejor, que tengamos mejor ruta. Ese va a ser el desafío para que la gente tenga más trabajo. ¿Cómo se logra eso? Administrando bien la plata. Bueno, y a la hora de votar, me refiero a los ciudadanos que votaron por Macri en el 2015, ahora
bueno, tenemos elecciones en el 2019, ese ciudadano que votó a Cambiemos, bueno, va a tener presente la cuestión de la inflación, Darío, ¿no? El gobierno va a tratar de que el eje en la campaña no sea la economía. Y cuando hable de economía va a hablar de una palabra que le sirvió siempre, que es hablar de la esperanza, de lo que todavía puede cambiar, y el echarle culpas a otros. Siempre es el gobierno anterior, pero también al mundo y demás. El gobierno va a tratar de hablar lo menos posible de la gestión propia. Así que a partir de ahí, obviamente el ciudadano lo sabe, pero incluso puede el gobierno tomar formas como más campaña del miedo. ¿Se acuerdan cuando el gobierno decía que cuando era oposición decía que hacían campaña de miedo? Bueno, el propio gobierno lo hizo cuando Cabrera decía si le va mal en los mercados al mundo es porque Cristina sube en las encuestas. O también lo que puede llegar a insistir es que de ganar la oposición se puede estar peor. Por eso cuando hable de economía el gobierno no va a ser tan enfático y tan tuitero como fue Macri en su momento diciendo que la inflación iba a ser tan fácil. Mariano, ¿hay inflación reprimida en la Argentina? ¿La devaluación del 2018 ya se trasladó de forma total a los precios? Justamente, me parece que hay mucha inflación reprimida. El índice de precios mayoristas aumentó en los primeros 11 meses del año 71,3%. En los últimos 12 meses aumentó 76%. O sea, el comercio minorista no pudo trasladar completamente el incremento que tuvo de sus costos. Los minoristas, los comercios en general perdieron márgenes de rentabilidad. Ahora en marzo se va a venir un incremento, una recuperación importante del poder adquisitivo de jubilados, pensionados, quienes reciben la asignación universal por hijo, porque la fórmula de ajuste va a computar el trimestre el tercer trimestre de 2018. Les doy un ejemplo de eso, perdona Adri, un No, minuto. por favor. Las alimenticias decían hace 2 meses, pero para ponerlo de ejemplo, que los alimentos que vemos en el supermercado estaban a $1, todavía no de 38.39, sino más de 34.35. Las grandes alimenticias decían, si yo subo tanto, no voy a vender. Entonces iban a pérdida. Tuvimos que, insisto, las grandes alimenticias tuvieron pérdidas importantes en 2018, o al menos así lo computaron. ¿Qué decían las alimenticias medianas? Dicen, o chicas, ellos pueden tener pérdidas, pero nosotros no. Yo tengo pérdida más de un año y tengo que cerrar. Cerraron muchas. Eso hace que después, cuando vayan cerrando o cuando vaya pasando el tiempo, ahí sí vayan subiendo ese precio y los alimentos que vemos ya estén al dólar a 40. Darío, si hablamos de la caída del salario real, Sí. se ve, o por lo menos se empieza a percibir en el segundo semestre del 2018, ¿no? Sí, bueno, cuando sube fuerte la inflación y siempre en el primer semestre encima es más complicado porque todavía no se cierra paritarias, empiezan por lo general a verse en mayo con la primera cuota, en junio, entonces tuvimos un primer semestre que ya venía, bueno, de mínima esperando el aire del segundo semestre. El segundo semestre fue bastante atroz para buena parte de los trabajadores, buena parte o la mayoría, hubo pérdida de poder adquisitivo muy transversal, muy para todos. El tema es que a eso, y al perder poder adquisitivo, hay que sumarle a quienes perdieron su trabajo, a quienes perdieron el ingreso y a quienes les es más difícil salir a buscar. Hoy repasábamos con el tema del transporte, algo que dice Agustín Salvia de la UCA, pero que es bastante evidente cuando uno lo ve, que a quienes más les pega es a los que salen a buscar laburo. Pensá que alguien que hoy, para salir a buscar trabajo, tiene que pensar en gastar 100 pesos sin comer, ¿no? Porque en el transporte, y si sale 2 semanas, 3 semanas y no consigue, gastó luca y media en no conseguir trabajo, y entonces el aumento del transporte, la inflación le pega a ese que ni siquiera tiene ingresos. Ahora, parece reiterativo, pero esto hay que decirlo una y otra vez. En estos 3 años de la era Macri, ya está comenzando el 4º año de gestión, ¿quién se benefició? Sector financiero, claramente. Desde que estalló la llamada tormenta, tuvieron una ganancia por casi 4.000 millones de dólares. En periodos de evaluaciones, siempre el sector financiero gana mucho porque o tiene activos en dólares o sube muy fuerte la tasa de interés. Pero en las devaluaciones anteriores, en la de 2014, por ejemplo, habían ganado 3.000 millones. Y en la de fines de 2015, 2016, había ganado 3.200 millones en 7 meses. Así que claramente el principal beneficiado es el sector financiero, y cuando haces un análisis de los funcionarios que lideran el área económica del gobierno nacional, bueno, provienen del banco, de los grandes bancos nacionales, pero la mayoría de los bancos internacionales. Entonces, me parece que hay que investigar esto, porque claramente el sector productivo no está siendo para nada beneficiado, y sí el sector financiero. Y cuando gana el sector financiero, bueno, termina repercutiendo en un deterioro muy importante en la producción nacional. Y una cuestión que hay que
tomarla muy en serio y preocuparse mucho, es que el gobierno nacional no está dando ninguna señal para proteger los puestos de trabajo. Y hoy, para una pyme que ha sido muy castigada, que está muy complicada, le es mucho más barato despedir personal en estos días. Le es más barato porque los salarios quedaron muy atrasados respecto a la inflación. Se espera que en estos primeros meses del año haya una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces, en el medio, bueno, es una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas despedir personal porque es más barato. Claro. Y es un gran problema porque en situaciones críticas anteriores, como en 2014, en 2009, lo que había decidido el gobierno de aquel entonces había sido aplicar dobles indemnizaciones, repros. En las negociaciones colectivas se ponía duro a favor de los trabajadores. Este gobierno está haciendo todo lo contrario. Entonces, el problema del desempleo se va a ir agravando y la precarización laboral también. En el mejor año macrista, 2017, según el presidente de la Nación, se crearon 700.000 puestos de trabajo. Los registros oficiales dan cuenta de solamente 195.000, más de 500.000 en negro, y de los 195.000, 130.000 monotributistas, que realmente no se sabe si es realmente un puesto de trabajo. Ahora, Darío, antes de hablar del valor de las tasas de interés, hoy, ¿quién lleva adelante las riendas de nuestra economía? El propio presidente, se habla también del poder de Marcos Peña, Nicolás Dujovne, como se lo presentó una vez el ministro coordinador. A ver, Carlos Melconian dijo hace poco, medio en broma, que el que termina decidiendo, dando el visto bueno, es el Fondo Monetario Internacional, porque de eso depende hoy el gobierno, no porque más allá del jamaiquino representante del Fondo Monetario Internacional, que por ahora tiene una oficina en el Banco Central, pero supuestamente le están buscando una allá, el FMI es el que de enojarse podría sacarle ese piso importante que es en el sector financiero, que hoy es quien rige la economía argentina. Resultaría difícil pensar que el FMI le puede soltar la mano, pero hasta ahora lo que vemos es que el FMI solo le pide ajuste al gobierno y que el gobierno, antes de que el FMI le pida ajuste, le da ajuste. En ese sentido es donde el gobierno sostiene que la única manera es ese lápiz de nombrar Dujovne, por eso te los voy nombrando a todos. Dujovne va reduciendo el gasto en absolutamente todo, pide paritaria cero en los medios públicos, en todo lo público, paritaria cero o bajar mucho, y el rol de Sandleris, el rol del Banco Central es esto que decíamos, la tasa de interés o enfriar la economía. ¿Por qué la tasa de interés enfría la economía? Porque sube el precio de sacar un crédito, hace más tentador, o sacar un crédito, comprarse un lavarropas, o producir para las pymes, y hace más tentador poner la plata en el banco y dejarla tranquila. Por eso es que lo que le ofrecen Dujovne y Sandleris, que están en tándem al FMI, es ese mismo camino que estamos viviendo ahora, y el FMI lo acepta y dice que es el único camino también. Bueno, con estas tasas de interés que rondan entre un 50 y un 60%, los más perjudicados en estos 3 años fueron las pequeñas y medianas empresas, Darío. Sí, porque aparte para sacar un crédito, a veces sacan créditos empresas para terminar de pagar sueldos, porque les subieron las tarifas y les subieron todos los costos, y devolver esa guita es una locura. Me estoy perdiendo en estos días, pero está arriba del 100% de un cheque descubierto, quiere decir poder tener facilidad de hacerlo medio rápido. Le pasa a todas las pymes del conurbano, ahí está Gabriel Catopodis que lo puede contar bien, pero que no tienen esa manera de conseguir dinero para por ahí pagar la luz. ¿Están endeudadas las pymes? Están endeudadas las pymes y están endeudadas las familias. Lo cierto es que las familias están pagando cada vez más en cuotas la luz, el gas, todos los servicios, sí. Y eso lo que hace es una bola de que después sea más difícil pagar esas propias cuotas. Lo mismo les pasa a las pymes y bueno, lo mismo le pasa a cualquiera. A ver, recién lo decía Darío, el programa de austeridad fiscal del gobierno, ¿no? Lo que le pide el Fondo Monetario, el gobierno lo hace. Y si no se lo pide, también le da ajuste. Bueno, sí, igual es austeridad contra la población, pero contra el sector financiero no hay ninguna austeridad. La tasa de interés que paga por las LELIQs implica que el gobierno nacional pierde 1.200 millones de pesos diarios. Entonces, es muy generoso. Nunca en la historia económica nacional hubo un periodo tan prolongado en el cual la tasa de interés de referencia sea tanto más alta que la expectativa de inflación del mercado. Según el REM, que es la encuesta del Banco Central a las consultoras, la inflación de 2019 va a ser del 27,8% y el Banco Central está pagando alrededor del 58% por la tasa de interés. Son 25, casi 30 puntos más. Entonces,
es muy, muy generoso. Ahí me parece que es evidente a qué sector favorece el gobierno y a qué sector lo perjudica. Bien, Mariano, Darío, muchas gracias. Por favor, eso, Por favor. Bien, y nosotros nos vamos